Comenzamos Choque de Opiniones. Bienvenidos, soy Juan Carlos López y a partir de este momento, durante la siguiente hora, estaremos hablando sobre una cumbre que se llevó a cabo en Toluca, México, la reunión de los tres amigos. Veamos primero las imágenes de lo que ocurrió hace 20 años, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio conocido como NAFTA, que unió a México, Estados Unidos y Canadá. Estas son las imágenes de esta semana. Se encontraron durante un día los mandatarios de los tres países signatarios del NAFTA. Voy a presentar a nuestros invitados para esta conversación durante la siguiente hora, que se va a centrar en qué deja este tratado y qué viene hacia adelante para estos tres países. Me acompañan en nuestros estudios en Washington, está Maricruz McGowan, es estratega republicana y economista. En Chicago se encuentra Oscar Chacón, es el director ejecutivo de NALAC, que es la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas. En Washington también, Kathy Feingold es la directora internacional del sindicato AFL-CIO. Y en Nueva York está Chris Sabatini, es director de política para la Sociedad de las Américas, American Society, también es editor en jefe de America's Quarterly. Antes de pasar con nuestros invitados, quiero mostrarle algunas cifras del antes y después de lo que han sido estos 20 años con el Tratado de Libre Comercio. Miremos primero, el comercio entre los tres países hace 20 años era de unos 290.000 millones de dólares. Hoy en día supera el billón de dólares en español, el trillón de dólares en inglés. El comercio de Estados Unidos con Canadá y con México es mayor que el comercio de Estados Unidos con Japón, Corea del Sur, Brasil, Rusia, India, China, todos estos países en conjunto. Y quiero ver una comparación de los ingresos que tenían estos tres países hace 20 años y lo que ha pasado hasta ahora. En 1993, miremos el superávit del comercio. En 1993, el superávit de Estados Unidos era de 1.700 millones de dólares con relación a México. ¿Qué pasó en 2012? Pues el superávit es de 61.000 millones de dólares, pero a favor de México. Voy a comenzar con nuestra conversación y voy a comenzar en Washington con Maricruz. Maricruz, ¿qué saldo dejan estos 20 años de NAFTA? Yo creo que dejan un saldo positivo, a pesar de que las cifras muestran de que hubo un mayor superávit a favor de México. Esas no son malas noticias. Este es un bloque comercial que se anticipó a lo que está pasando ahora en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estamos teniendo bloques de comercio en todo el mundo porque es la nueva manera de jugar a la economía, digamos, el nuevo juego de ajedrez económico. Y nosotros hemos empezado eso y tenemos esa ventaja de haber creado esa estructura que ha creado empleos, que ha creado armonización de incluso ciertas regulaciones, que ha creado lo que dice un libre comercio entre los tres países que ha favorecido a todos, tal vez un poco más a México que a Estados Unidos, pero esas no son malas noticias. Kathy, ¿qué han dejado estos 20 años de NAFTA? Bueno, para nosotros no tiene que ver solamente con el comercio, tiene que ver con los empleos creados. Aquí en los Estados Unidos se han perdido casi 700,000 empleos. Y en México y en Canadá también, aunque hemos visto que en México se han creado algunos empleos y aquí también, pero en el sector de servicios se han creado empleos que son de una manera mal pagados, no son los mismos que se han mandado a otros países. Oscar Chacón, en Chicago, ¿cómo ves estos 20 años de NAFTA? Pues francamente yo creo que si uno piensa exclusivamente en los intereses de las grandes corporaciones que están muy activas en el negocio global, pues el Tratado de Libre Comercio ha sido muy buenas noticias. Si lo ves desde el punto de vista de la gente, de las personas comunes y corrientes, tanto en México, en Canadá como en Estados Unidos, el tratado lamentablemente deja un balance negativo. No hablemos ni siquiera de cifras de trabajos creados o no creados, sino veamos la calidad de los empleos que se han creado. Lamentablemente hay una verdad inescapable hoy en día. La desigualdad económica se ha agudizado tanto en Estados Unidos como en Canadá y México, y francamente, en el caso de México en particular, independientemente de que estemos comprando mucho más cosas de los Estados Unidos que hace 20 años, las consecuencias que esto tiene para los intereses económicos nacionales de México son muy adversos. Y te cito dos ejemplos concretos. La agricultura en México, que no era simplemente un sector económico, sino una manera de vida
para millones de personas ha sido prácticamente destruida. Y si vemos la dieta mexicana, cómo ha cambiado de hace 20 años a la actualidad, es muy triste ver que México es hoy el país número 1 en obesidad en el mundo, con un índice de diabetes mortal, y esto tiene muchísimo que ver con cómo ha cambiado la dieta nacional mexicana a razón de las importaciones con frecuencia subsidiadas desde los Estados Unidos. En mi opinión, el balance desde el punto de vista de la gente es lamentablemente negativo y hay que corregirlo. Chris Sabatini en Nueva York, 20 años de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, primero es muy fácil criticar NAFTA por lo que no ha hecho y las implicaciones de algunos fallos. Y es verdad que no ha sido perfecto, hubo la necesidad de profundizar algunos de los tratados, de garantizar mejor los derechos laborales, pero hay que definir qué sería la alternativa. Y la verdad, la alternativa sería 2 países aislados, sin comercio. Y en ese sentido, hay que reconocer que han sido beneficios muy fuertes. Primero, en la elevación del empleo en México a sectores mucho más mejor pagados. Por ejemplo, en el sector automóvil hay más de 500,000 empleados mexicanos que están trabajando en fábricas de automóviles que venden en los Estados Unidos. Ahora, uno puede criticar que los salarios de esos trabajadores son mucho menos que los trabajadores en los Estados Unidos. Pero ¿qué hubiera sido la alternativa? Primero, la mayoría de esos trabajos hubieran ido a China. Segundo, esos partes automóviles que cruzan la frontera para venderse en los Estados Unidos, 40% de ellos tienen un componente de labor de los Estados Unidos. Nos vamos a ir a la pausa y primero las opiniones de nuestros televidentes sobre qué opinan de este tratado del NAFTA y estas 2 décadas. Luis Mendoza dice, de esos 3 países en el tratado, los que más pierden y están en la pobreza son los mexicanos que los usan. Guadalupe Moreno dice, sí considero que ha tenido beneficios, pero no como quisiéramos. Lo que sí es cierto es que el país con mayores beneficios del TLC es Estados Unidos. Clara Hernández, es altamente lesivo para el país de México, solo beneficia a los extranjeros y marca mayor desigualdad entre México y Estados Unidos. Y Moisés Cabrera dice, el TLC ha ayudado a la macroeconomía, pero el campo mexicano se quedó esperando y no llegó el beneficio. Son algunas de sus opiniones. Nos vamos a la pausa y aquí Kathy y Maricruz reaccionan a favor y en contra de lo que dicen nuestros televidentes. Vamos a ver cómo se da la conversación en instantes. Ya regresamos en Choque de Opinión. Y Chris Sabatini desde Nueva York mencionaba un tema y es lo que sería hoy esta zona de comercio en el mundo sin el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos en 2003 aseguraba entonces que el crecimiento se hubiera dado aún sin el Tratado de Libre Comercio. Y hay hoy en día expertos que consideran que la proximidad geográfica y el tamaño de las economías se hubiera llevado a un crecimiento similar y que el impacto del Tratado de Libre Comercio en el crecimiento de cada economía ha sido mínimo. La pregunta es, ¿están ustedes de acuerdo con que el TLC no tuvo este papel, que NAFTA no ha contribuido a ayudar al crecimiento de las economías de México, Canadá y Estados Unidos? Bueno, yo estoy en total desacuerdo, obviamente, porque el efecto en los empleos, en el ingreso de estos 3 países no puede atribuirse solamente a un tratado de comercio, porque no es una actividad aislada. Hay que ver qué es lo que pasó en todos estos años en estos países. México, por ejemplo, ha tenido una guerra brutal y la sigue teniendo
contra el narcotráfico. Estados Unidos tuvo la burbuja inmobiliaria, etc. Entonces, lo que hay que ver es, como concepto económico, realmente lo que hizo es expandir la demanda y crear un mercado más grande. Eso de por sí ya tiene que crear mejores precios, más competencia, precios más bajos y más trabajo. Básicamente fue una decisión muy acertada, no perfecta, pero acertada. Pero, Kathy, en este sentido, cuando se hace una competencia no gana el más fuerte, y en este caso se abren mercados para Estados Unidos a costillas de países como México. Mira, pero ¿quiénes se beneficiaron de ese nuevo mercado? Y tenemos que ver que el TLC, NAFTA, representaba un nuevo modelo de comercio. No era un modelo solamente de cambiar aranceles, ¿verdad? Era un tipo de modelo que significaba un cambio para inversionistas. Por ejemplo, hay un capítulo que da más derechos a las corporaciones. Entonces, sí abrimos más mercados para las corporaciones, pero las personas que no se beneficiaban eran los mismos trabajadores y dejamos muchas promesas no cumplidas. Chris, el impacto, ¿a quién benefició más? ¿Gana más Estados Unidos con una economía más fuerte? ¿Se beneficia más de tener acceso directo a un mercado tan grande como el mexicano? Bueno, primero es una equivocación de entender el comercio como que alguien gana y alguien pierde. El comercio, cuando está bien, cuando está libre, beneficia a todos por bajos precios de productos consumidores, por la cantidad, también acceso al mercado laboral. Yo creo que es importante reconocer que hubo una serie de impactos intangibles del tratado. Primero, el tema de la inversión. La inversión intrarregional, inversión directa, ha aumentado 5 veces en los últimos 20 años. Eso no hubiera sido posible sin la seguridad que ha ofrecido el Tratado de Libre Comercio de NAFTA. Oscar, muy importantes. ¿No hay ganadores y perdedores en el comercio? Yo creo que sí, definitivamente el comercio no es una vara mágica que deja a todo el mundo ganando. El comercio, si no es debidamente regulado, indudablemente va a conllevar a un beneficio extraordinario para quienes tienen mayor ventaja de competir en el comercio. Fíjate que yo incluso creo que no es el prisma más adecuado pensar en qué país ha salido ganando. Una cosa que ha pasado en el mundo, no solamente en la región de Norteamérica, sino en el mundo, a lo largo de las últimas 3 décadas, es la configuración de una élite económica global que francamente se ha beneficiado enormemente de las reglas del comercio, de las reglas que dominan el modelo económico global hoy vigente. Indudablemente, si tú vas y le preguntas a Carlos Slim en México si el NAFTA ha sido beneficioso, indudablemente NAFTA ha sido extremadamente beneficioso para la élite económica mexicana, pero esa élite está muy entrelazada con la élite económica estadounidense. Yo te diría de que hay cosas más concretas que hay que ver. Y quiero clarificar, yo no parto del punto de vista de ser una persona en contra de la globalización, en contra de la interdependencia entre los pueblos y las economías. Yo más bien creo que hay que regularlas adecuadamente. No, la verdad, y es muy importante también recordar, se ha hablado mucho de la libertad de movimiento, del comercio y del capital, pero veamos qué ha pasado con la inmigración. Vamos a hablar de inmigración, pero ¿tú por qué no estás de acuerdo, María Luz? Por supuesto que no estoy de acuerdo, porque no se puede decir que la diferencia de salarios entre Estados Unidos y México se debe a malos tratados o porque solamente las corporaciones se beneficiaron. No ha habido nada que ayuda más a los pequeños comerciantes, a los pequeños exportadores, que tener la capacidad de exportar sus productos. Las personas que incluso manufacturan eso. Lo siento mucho. Eso es uno. Y segundo, si es que lo que determina el crecimiento de un país, lo que afecta más, son sus políticas monetarias, sus políticas fiscales, el nivel de educación de sus ciudadanos, etcétera. Un tratado de libre comercio lo único que ha hecho es dar más oportunidad a todos los... No estoy de acuerdo, no. Lo que ha hecho ese Tratado Libre de Comercio, lo que están tratando de hacer con ese modelo en el TPP, que yo sé que vamos a discutir, es dar más derecho a capital que a los trabajadores. Cambiar el balance de poder entre capital y trabajadores. No podemos decir que eso no tiene ningún impacto. Están tratando de crear un sistema
de regular capital, que da más poder capital que a los mismos trabajadores que están produciendo todos los días y que no están ganando. Sus salarios no se han crecido ni en México ni en los Estados Unidos y están trabajando día a día. Y en México mismo, el precio de tortillas se ha aumentado en los primeros 10 años de NAFTA más que el 250%. El precio de todas las cosas se han aumentado. Y los salarios no se han aumentado. Pero entonces no están ganando los trabajadores mexicanos. Yo estaría dispuesta a decirte que si hubiera aumentado escuchemos aún a más Chris, en comparación de los escuchemos salarios. a Chris. Primero quiero, con todo respeto, Oscar, quiero decir que el tema de Carlos Slim, que tenemos que separar los problemas de regulaciones en un mercado doméstico de NAFTA. Carlos Slim se benefició de un sistema que le dejó ser monopolista. Él no benefició de NAFTA, no tiene inversiones en el sector telefónico en los Estados Unidos. Exactamente. No estoy hablando y benefició. Pero lo citaste como un ejemplo. Oscar, no es justo, lo citaste como un ejemplo. Claro, él no benefició de NAFTA. Yo estoy totalmente de acuerdo. Carlos Slim no exportó Está bien, es élite, pero no es élite por NAFTA. Yo quiero dar un ejemplo de una discusión que tenemos ahora, de ese capítulo que da más poder a las corporaciones que a los mismos trabajadores. Por ejemplo, una corporación, quien sea, puede ser de Carlos Slim o quien sea, puede llevar a una corte un gobierno que está tratando de proteger a su propia gente. Voy a dar un ejemplo de la discusión que está pasando ahora con TPP, porque TPP quiere utilizar el mismo modelo. Es la Alianza del Pacífico, Muchas gracias. el Tratado del Pacífico, que no es el mismo acuerdo transpacífico. De ayer, bueno, hay diferentes interpretaciones, pero es este acuerdo que busca unir a Estados Unidos o al NAFTA con el Pacífico hacia un nuevo tratado libre. Y está pasando el mismo modelo, por eso quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, en Australia, el gobierno de Australia quería proteger su población con algunos límites de tabaco, ¿no? Y una corporación como Philip Morris dice que eso es ilegal bajo un tratado libre de comercio. ¿Y cómo puede ser que un gobierno elegido por el mismo pueblo no tiene derecho a proteger su gente? Eso es un cambio de balance de poder. A la corte, nadie está diciendo que las personas de Philip que no Morris están elegidos, tribunales de representantes de corporaciones. Estoy totalmente en desacuerdo. Entonces, ¿de qué nos sirve la WTO, o sea, la mundial, ¿qué se llama? La Organización Mundial de Comercio? Pero en español está ahí para ver precisamente ese tipo de desacuerdos. Eso se llama democracia. No, eso no se llama democracia. ¿Sí? Porque, no es democracia. En absoluto que no. Esa gente no está elegido. Entonces, los gobiernos, por ejemplo, que quieren... tenemos un caso de... Jueces nunca son elegidos. Por supuesto. ¿Quién ha dicho que uno tiene que ser elegido para ir a la corte? Vamos a ir a la pausa y vamos a ver sus opiniones. Cuando regresemos vamos a ver cifras de lo que ha cambiado en los últimos 20 años. Pero ¿qué opinan ustedes del NAFTA y de estas 2 décadas? David Sánchez dice, gracias a ese tratado, la poca industria mexicana que había ha quedado aplastada por las ya desarrolladas empresas de Estados Unidos y Canadá y desempleo a millones de mexicanos. Maricruz dice que no. Padrón, Raimundo dice, sí ha traído beneficios y me gustaría que se profundizara en la relación comercial con vistas a mayor apertura en todos los ámbitos. Gerardo Díaz dice, solo ha ayudado en el libre tránsito de armas y droga. Isabel Sierra, ¿ha beneficiado a los monopolios? ¿A la gente de trabajo? No. Y a ese le gusta quedar. Vámonos a la pausa, ya regresamos con la segunda media hora en Choque de Opiniones. Ya viene en nuestra segunda media hora, estamos hablando sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como NAFTA, los últimos 20 años y los que vienen. No se vayan.
Estamos en choque de opiniones hablando sobre el Tratado de Libre Comercio conocido como NAFTA, que lleva ya 20 años de haber estado en funcionamiento entre Estados Unidos, Canadá y México. Después de ese tratado llegaron otros con Centroamérica, también con Chile, con Colombia y con Perú. Estas son imágenes de cuando se hizo la sanción formal de este tratado. Ven ustedes ahí a los representantes de los tres países. Pero quiero hacer una comparación en cifras de lo que ocurrió hace 20 años, lo que ocurre ahora. Y miren, por ejemplo, el producto, lo que hablaba Oscar Chacón. En 1994, el ingreso de una persona era de 34.297 a dólares de hoy. Hoy en día, con cifras de 2012, era de 43.177 dólares. Seguimos con Estados Unidos y lo tenemos por orden alfabético. En 1994, ese ingreso para una persona estaba a dólares de hoy en 43.683. En 2012, esa cifra estaba en 52.532. Veamos qué ocurrió en México, y esto era lo que mencionaba Oscar Chacón desde Chicago. En 1994, ese ingreso, medido a dólares de hoy, estaba en 13.955 dólares. En 2012 estaba en 16.734. Si uno ve proporcionalmente, es diferente la situación. Ahora, miremos una cifra de lo que era el desempleo hace 20 años y lo que es ahora. En Canadá, año 1994, el desempleo era de 10,4%. En 2014, cifras de este año, está en un 7%. Estados Unidos estaba en 6,5%, hoy en día está en 6,6%. Y México estaba en 3,7% y ahora está en 4,6%. Eso es lo que ha cambiado en 2 décadas. Uno puede hoy en día afirmar que estas economías han avanzado, que hay un mejor nivel de vida, que esto ha sido provechoso. ¿Eso se puede afirmar? Pero no. Claro, los hechos muestran eso. En primer lugar, los ingresos, viendo las cifras que presentaste, han subido en los 3 países más o menos por 20%. Estás viendo también que ha subido no solamente los ingresos, pero también el crecimiento económico de estos 3 países. Ha sido beneficioso. Si uno ve las cifras, si uno se olvida de comentarios populistas, realmente uno ve que han sido mejor para los 3 países. No es solo eso, veamos al futuro. ¿Qué tenemos en la puerta? Tenemos el TPP, o sea, el Tratado de Libre Comercio del Transpacífico. Y ahora Estados Unidos, México y Canadá no van a ir solos a participar en ese acuerdo. Van a ir con un bloque, eso quiere decir más fuerte, con una demanda, con un mercado de más de 400 millones de personas. Si hubieran ido por separados, hubieran ido más débiles cada uno a poder negociar términos con el tratado con los otros países que están ahí en el TPP. Hay quienes dicen, Kathy, que hoy en día los trabajadores están mejor y que por eso los sindicatos están perdiendo fuerza porque dicen, ya no los necesitan. No, estamos perdiendo fuerza porque cuando firmamos NAFTA, muchas empresas decían, bueno, vamos a buscar mano de obra más barata, mano de obra que no tiene protección de un sindicato, donde los trabajadores no pueden negociar colectivamente para ganar bien lo que están produciendo. Entonces yo creo que en los Estados Unidos y México vemos que los trabajadores no van avanzando. Tenemos casi 50% de la gente en este país trabajando en el sector de servicios, trabajando por salarios peores de lo que tenían antes y con menos beneficios y menos protecciones. Oscar, hay un tema que no hemos mencionado que quiero incluir y es, llevamos 20 años de integración económica entre los 3 países. Solo hasta hace muy poco los camiones mexicanos pudieron ingresar a Estados Unidos, aunque estaba dentro del tratado, pero hoy a 2014 se calcula que hay unos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos, el 70% de ellos mexicanos. ¿Cómo se explica esta situación migratoria y esta situación de población en 3 economías supuestamente integradas? Bueno, lo primero es que es extremadamente injusto que hayan excelentes condiciones para la movilidad de capital y la movilidad de bienes en una región como la de Norteamérica, pero que no haya libertad de movimiento del mercado laboral debidamente regulado. La verdad es que la presencia del trabajador sin papeles en Estados Unidos, desde un plano estrictamente económico, es extremadamente beneficioso cuando medimos las ganancias anuales que reportan las industrias en las que tienden a ser empleados estos trabajadores a razón de que son explotados. Entonces, yo creo que es muy importante reconocer el hecho de que el modelo del Tratado de Libre Comercio, como respuesta
a las oportunidades y desafíos que presenta la globalización, tiene muchísimos vacíos que necesitan ser corregidos, incluyendo el tema migratorio. Y hay una conexión económica muy importante de la migración, algo que no hemos mencionado. La única razón por la cual muchos de los índices macroeconómicos, macrosociales en México realmente han mejorado, no tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio, tiene que ver con la enorme cantidad de recursos financieros que ha sido enviada por los trabajadores mexicanos en Estados Unidos a sus familiares a ritmo de 21,000, 23,000 millones de dólares al año a lo largo de los últimos 10, 15 años. De no haber sido por esta enorme ayuda financiera, quién sabe cómo estaría México en cuanto a estándares de vida, en cuanto a condición económica. Yo te digo una cosa, si uno va y hace una encuesta con los pequeños empresarios, ya sea en el ámbito urbano o rural en México, yo te aseguro que sería contundente el cuestionamiento de si el Tratado de Libre Comercio ha sido beneficioso para ellos. Y miremos lo que dicen los oyentes y las personas que nos están viendo. Yo creo que no podemos tapar el sol con un dedo. El TLC es algo que necesita ser mejorado de manera radical para darle más derechos a las personas comunes y corrientes. Chris, con esto estoy de acuerdo. Ese es el paso, hacia allá se debe ir. ¿Cómo se hace? Bueno, yo primero quiero subrayar lo que dijo Oscar, que es verdad. Y es lamentable que tuvimos un tratado de libre comercio que da el libre acceso a capital, a la industria, pero no al mercado laboral. Y eso es lo más preocupante. Pero hay que reconocer también que la exageración hace 20 años, que va a venir un giant sucking sound, como dijo Ross Perot, que va a quitar todos los trabajos de los Estados Unidos para ir a México, no ha pasado tampoco. También tenemos que reconocer que NAFTA fue el primer tratado de libre comercio que tenía acuerdos para los asuntos laborales y de medio ambiente. Claro, no eran suficientes, no eran bastante fuertes, pero eso sirvió para quitar el tema de los derechos laborales afuera de las cortes laborales. Pero no comparado con los derechos de las corporaciones. Eran muy corruptos. Eran más débiles. Mira, Juan Carlos, aquí más débiles que perdiendo. ¿Has visto las cifras de las cortes laborales en México? Por supuesto, es un gran problema. Que los derechos laborales hubieran sido mucho mejor protegidos bajo el CTM. No, pero no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que un acuerdo, claro, no estamos hablando de que queremos sindicatos que no saben representar sus mismos trabajadores. Lo que estamos diciendo que dentro de ese acuerdo y dentro del modelo de NAFTA que van a usar para TPP, dime la alternativa. La alternativa es que se negocia un tratado libre de comercio que da los mismos derechos a los trabajadores, a la misma gente que están dando a las corporaciones. No se puede tener ese imbalance de poder entre corporaciones y trabajadores. La gente es que se despierta y se trabaja todos los días. Nos estamos perdiendo un punto importantísimo acá. Que el Tratado de Libre Comercio no se hizo para facilitar la inmigración de los trabajadores mexicanos a Estados Unidos. Fue basado en un tratado de productos, no de personas. No se iban a intercambiar. Pero si se habla de integración económica. Pero no de personas. Jamás en NAFTA dice que la primera vez no lo dice. No lo dice, pero las economías están integradas. Era para enriquecer y mejorar la economía de México. En otras palabras, tener el efecto contrario, que los mexicanos quieran quedarse en México. Y mantener la mano de obra barata y precaria aquí en México. De hecho, hay que destacar en este momento. Se habla de inmigración cero de México hacia Estados Unidos. Exacto. Y quienes estarían llegando llegan de otros países. Pero lo decía Oscar y lo dice también Chris, si se está integrando, si se permite el flujo de capitales, si se permite el flujo de industria, ¿por qué no se permite el flujo de personas? Pero es que eso no es parte una cosa es los sindicatos no lo quieren. Los sindicatos no quisieron No, porque el concepto era no dar los derechos a los migrantes. Exactamente. Era mantener una mano de obra barata y precaria. Y aquí en los Estados Unidos y en México se tiene más trabajo precario, mal pagado. Y tú dices que el FLCIO quiere no, por supuesto.
era un tratado inmoral. Esta es su posición. que dio Hacer más un poder documento, un acuerdo para facilitar corporaciones. una transacción y un tratado, no de productos, pero de personas que están hablando. Un tratado Pero de personas para... con una diferencia importante. No, la Unión es Europea permite el realmente libre absurdo. flujo de sus Sí. ciudadanos Exactamente. a nivel Claro. económico exactamente. y no está limitado como está. Europea. Exacto. Nosotros Carlos, no tenemos hay que una... recordar- Hay similitudes, hay diferencias. Pero no modelo de tenemos. Era un Bueno, tratado. tenemos que ir a la que se pausa. trataba Ya vamos a de seguir. más que Unión comercio. Europea. Ya Entonces, seguimos con la conversación, pero ¿qué opinan Ese es otro ustedes? tema. Vamos a hablar de ese tema. Sí, ¿Qué debemos opinan tener una ustedes? Unión Europea Dice aquí y una Cata organización, es Gavilanes, otra cosa. dice México está sometido en todo sentido por los americanos y este tratado es beneficio tan solo para la economía americana. Berta Ramírez, no ha traído beneficio ni para México ni para ningún país. El tratado empobrece más a nuestros países. Leandro Díaz, ha traído beneficio en lo laboral. Nada más, dice él. Mari Fuertes dice, ha sido beneficioso. Canadá está muy bien económicamente y los mexicanos pueden viajar libremente allá y trabajar. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con más en Choque de Opinión. Y hemos estado hablando sobre cómo el Tratado de Libre Comercio NAFTA dio paso a otros acuerdos de Estados Unidos con Perú, con Chile, con Colombia, con Centroamérica y la República Dominicana. Y ahora se habla del famoso TPP. Esta semana me regañaron porque confundí Alianza del Pacífico con Acuerdo Transpacífico, el TPP. Pero esa es la meta, lo que viene. Viene no solo la Unión del Pacífico en América Latina Claro. con Estados Unidos, sino también se está buscando otro mercado. Esto es un modelo exitoso que va a llevar a que haya una zona mayor. Estados Unidos también quiere libre comercio con Europa. ¿Esto es lo que vamos a ver hacia el futuro? No es solamente un modelo exitoso, pero es un modelo inevitable. Estamos en una economía global. Tenemos el TPP, tenemos el TTIP, o sea, el transatlántico con Europa. Y también Japón, China y Sur Corea están haciendo otro tratado a pesar de sus conflictos territoriales. ¿Qué nos dice eso? Y también la Alianza del Pacífico que mencionabas hace un momento. ¿Qué nos dice eso? Ese es el nuevo modelo económico. Es así como las naciones van a lidiar, cómo van a crecer, cómo van a activar sus economías, porque se abre, se incrementa el mercado, se borran todas esas fronteras económicas que le beneficia a todo el mundo. Lo que se trata de hacer es bajar el nivel de pobreza en todo el mundo y Pero hay un realmente tema- es así como se hace. Un tema, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Claro. Un cambio que se ha dado en el sector agrícola es que ahora los cultivadores tienen que comprar las semillas de empresas de Estados Unidos que están protegidas por patente. Eso está cambiando y va a cambiar la agricultura como la cambió en México. ¿Ese es el futuro? Bueno, yo diría que primeramente hay un punto muy importante, que se ha aumentado más el comercio con países donde no tenemos un tratado libre de comercio. Se ha aumentado un 30% más con los países donde no tenemos un tratado libre de comercio. Entonces hay que ver que esos tratados tienen menos que ver con comercio de lo que tienen que ver con asuntos geopolíticos, intereses de corporaciones. Digamos, hay que ver que es un modelo que no ha funcionado en la región y ahora estamos tratando de aumentar ese modelo. Y vemos aquí en Washington, D.C. ahora hay un gran pleito y hay muchos congresistas que están diciendo cómo podemos tener otro tratado libre que está basado en NAFTA, que tiene tantos problemas. Chris. ¿Puedo decir algo? Sigue. Sí, ha aumentado el comercio de los Estados Unidos con los países con los cuales no tenemos tratados de libre comercio por China. Ahora, si uno quiere los derechos laborales que tiene China por el resto del mundo, está bien. Pero eso me ofende personalmente, decir que China sería un ejemplo. Lo que hay que hacer es profundizar los tratados de libre comercio para que haya acceso a los mercados, para que haya incentivos para el comercio,
para evitar que repetimos las condiciones laborales que existen en China. Si nuestra o en México, o en los Estados Unidos, quiere como China, o en Vietnam, ella puede o en Brunei. Esos son países que también tienen muchos problemas laborales. Brunei, entonces yo diría, sí, Brunei es chiquitita. Sí, Brunei, ¿tú crees que el mercado laboral de Brunei es importante? Vietnam tiene muchos acentos. Lo que estoy diciendo, por supuesto, nadie quiere no, China es lo que modelo quieres China. donde las claro. protecciones laborales son débiles. Ni China, ni los Estados Unidos, China, ni México. No queremos los modelos donde hay... Entonces, lo que queremos... Pero la lógica está totalmente equivocada. Tú estás diciendo que debemos no tener un no es la respuesta. Perdón, pero este modelo, entonces, acabamos de decir... es la respuesta? Oscar, ¿quieres jueces únete que son al debate, popularmente? ¿En qué mundo mágico vives? Ahí tienen el hashtag. Únete al debate. Ahora invitamos a Oscar Chacón. Yo estoy en el mundo de los trabajadores. Parte del problema es que definitivamente China, sí. abordamos la Estados conversación Unidos. como que si se tratara de que la única solución es seguir reforzando la lógica establecida por NAFTA y ahora con el TPP. Yo no pienso de ninguna manera de que la interdependencia de los pueblos, conocidas también como globalización, es algo que podemos evitar. Indudablemente va a ser parte de nuestro futuro. La pregunta más importante es cuáles deberían de ser las reglas que verdaderamente regulen el comercio en el mundo, las relaciones entre los pueblos, las interdependencias. Y yo creo firmemente que el problema con el modelo establecido hasta ahora por NAFTA y que ahora se quiere hacer mundial con el TPP es que hemos olvidado lo más importante, y lo más importante es preocuparnos por el bienestar de todas las personas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Mientras las reglas del comercio sigan estando tan enormemente desbalanceadas para las grandes corporaciones y olvidemos la importancia del bienestar de las personas, nos va a ir muy mal y el patrón de desigualdad, que es un tema muy candente en el mundo ahora e igual en Estados Unidos, va a seguir siendo y va a causar Oscar, tú estás proponiendo indudablemente explosiones sociales. Por lo que entiendo de tus comentarios, tú estás proponiendo que solo hagan tratados de comercio los países pobres entre ellos y los países ricos entre ellos, no, que de jamás debe ninguna haber manera. tratados de comercio entre dos países que tienen diferentes no, niveles de no pongas protección. palabras en mi boca. Lo que estoy diciendo es que las reglas que deben de regular el comercio en el futuro y las relaciones entre las economías del mundo, pequeñas y grandes, deben de tener un criterio central que gire en torno al bienestar integral de las personas. Y lo hoy tienen. por hoy no tenemos nada que Y se lo tienen. asemeje a Sí, eso. hay y ahí una está el cosa problema. que sí, Chris, estoy de acuerdo. una pregunta es, las economías que están entrando a tratados de libre comercio, por ejemplo, las economías en América Latina, ¿necesitan de esos tratados para dar el salto al siguiente nivel? ¿Lo pueden dar? ¿Pueden competir sin hacerlo? ¿Es un círculo en el de que no se puede evitar, que se pueda arreglar, por ejemplo, como dice Oscar, con reglas? ¿O cuál es el futuro del libre comercio o del comercio como arma para el desarrollo? Bueno, primero hay que reconocer que el libre comercio es necesario, pero no es suficiente. Vemos ahora lo que está pasando con Mercosur, por ejemplo, que formó un Customs Trade Union, una unión de alcance que no está funcionando bien. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que hay estándares, deberían ser estándares para los tratados de libre comercio. Lo que hemos logrado con Perú, por ejemplo, donde hay dentro del Tratado de Libre Comercio unas protecciones para los derechos laborales, unas protecciones para el medio ambiente. Eso es donde tenemos que seguir con eso y no negociar los tratados de libre comercio al lowest common denominator, a los estándares más bajos que existen. Y espero, no he visto todos los detalles de TPP, espero que eso puede ser útil, porque es sí, indudablemente el tema del NAFTA no fue negociado en a el unos estándares muy bajos. Sí está incluido los acuerdos laterales que son de medio ambiente y de trabajo, están incluidos y eso es algo que el nuevo NAFTA va a tener que adoptar si quiere participar en el TPP. Ahora mismo es verdad y es algo muy necesario. Ahora mismo en Washington hay un gran problema, porque sí, lo que dicen es cierto que en Perú lograron algo que se llama el lenguaje de 10 de mayo, que representaba un avance, ¿verdad? Y eso sí es cierto en los capítulos laborales y del medio ambiente.
Hoy en día, hoy mismo en Washington, están leyendo el capítulo que alguien sacó sobre el medio ambiente porque tienen muchas preocupaciones. Los congresistas están diciendo cómo puede ser que vamos a lo mejor tener un lenguaje peor de lo que negociamos con Perú, porque las corporaciones no quieren estándares fuertes en el área laboral y del medio ambiente. Entonces yo creo que todavía hay que tener capítulos fuertes en el área del medio ambiente. Sí, estoy de acuerdo. Bienvenido Sí, digamos, ahí, a esta en el transparencia. TPP debemos negociar eso. Están en la Y eso debe ser el estándar. Hay que hablar de la falacia de las palabras libre comercio, porque nosotros decimos libre comercio, por Dios. Sí. Si vamos a tomar en cuenta el grado de subsidio que las economías más desarrolladas del planeta otorgan a múltiples de sus industrias, no estamos hablando de libre comercio, estamos hablando más bien de una relación comercial sumamente injusta entre las economías desarrolladas que pueden subsidiar a sus industrias versus las industrias de países en desarrollo que no tienen esa capacidad y que incluso con frecuencia se les prohíbe tener políticas que apoyen de manera deliberada a sectores importantes de su economía. Y veíamos, por ejemplo, el problema de fondo es estándares de bienestar. Y un modelo que veíamos, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Corea del Sur, que abría más Corea del Sur a Estados Unidos, y que generaba, según las proyecciones, muchos empleos en Estados Unidos, cuando el comercio de Corea del Sur hacia Estados Unidos era virtualmente sin restricciones. Katy no está de acuerdo con eso, pero tenemos que ir a la pausa. Vamos a seguir, ya regresamos con las conclusiones, pero más opiniones. Vamos a ver cómo las ven nuestros invitados. Rodolfo Uribe, sobre el NAFTA, dice: México no ha sacado ningún beneficio ni en la diferencia en los salarios ni los subsidios al campo. Juan Sánchez dice que es extraordinario, 100% positivo. Ese sí le gustó a Maricruz. Gabriel Ávila dice: son como los tratos que hacen siempre. Los únicos que se benefician son los extranjeros y los nacionales están peor. Juan Córdoba: solo ha beneficiado a Canadá y Estados Unidos. Para México no es libre comercio, es aperturismo. Ana Carzone dice: México se ha beneficiado más que Estados Unidos. El gran perdedor es Estados Unidos. Vamos a la pausa, ya volvemos con nuestro segmento final, las conclusiones de nuestros invitados. En instantes, nuestro segmento final, las conclusiones de nuestros invitados. No se vayan, estamos en Choque de Opiniones hablando sobre el NAFTA 20 años después. Y entramos en nuestro segmento final. Nuestros invitados nos dan sus conclusiones sobre el tema de debate hoy. Ha sido este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA. 2 décadas de vigor entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Ha funcionado o no? Vamos primero con las conclusiones de Maricruz Magao. Bueno, este tratado, y no solamente pero ha sacado de la pobreza a millones de personas. Cuando se habla de este tratado hay que ver las cifras, no solamente las opiniones populistas. Por ejemplo, cómo se ha beneficiado el comercio de México a Estados Unidos.
en más de 500% y de Estados Unidos a México en más de 340%. Veamos el desempleo. México tiene ahora un desempleo de 4.6%. El pleno empleo es 4%. Eso quiere decir que todas las personas que quieren tener un empleo lo encuentran. Es por eso tal vez una de las razones porque ya no están viniendo a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver la realidad. Estamos en una economía global. ¿Qué es la mejor manera de competir en una economía global? Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, tal vez estandarizar nuestras regulaciones para no solamente tener un libre comercio, pero también un comercio justo y también ver los acuerdos laterales de medio ambiente y de trabajo, porque no puede ser, como decía Christopher en el caso de China, que realmente son horrorosas las condiciones de trabajo, lo que les permite fabricar más barato que los otros países. Eso se tiene que tomar en cuenta y se está tomando en cuenta en los nuevos acuerdos y en lo que va a ser la nueva NAFTA. Incluido NAFTA, va a haber estos acuerdos laterales, va a ser más difícil negociar, también se está hablando de los subsidios, pero por todos los motivos, el efecto final es que millones de personas han salido de la pobreza gracias a estos acuerdos y por ese sentido yo creo que fue una idea maravillosa. Kathy Fango es la directora internacional del AFL-CIO. Yo creo que necesitamos un nuevo modelo para gobernar esta economía global. Es cierto, vivimos en tiempos globales y hay que reconocerlo. Yo diría que ese es un primer debate y yo invito a todos los oyentes que ellos sigan el debate en sus países. ¿Qué tipo de empleo quieren? ¿Qué tipo de salud pública quieren? ¿Qué derechos quieren bajo esos tipos de acuerdos? Porque impactan no solamente el comercio, impactan a las vidas cotidianas de todos los trabajadores. Entonces creo que es un debate muy importante que debemos tener. Chris Sabatini, del Consejo de las Américas en Nueva York. Bueno, primero tenemos que reconocer que había debilidades en el Tratado de Libre Comercio al principio, pero no debemos castigar todo el tema del libre comercio por las debilidades y los huecos, digamos, en el tratado como resultó en 93-94. Yo creo que tenemos que separar también la necesidad para otras reformas domésticas que nunca ocurrieron. Reformas en México sobre el sector energético, reformas en el sector laboral en México que nunca pasó, reformas en el Estado de Derecho en México, en las cortes laborales. No podemos echar la culpa solamente al tratado. Los países, los gobiernos, los miembros tienen alguna responsabilidad. Y también en los Estados Unidos la falta de reforma migratoria es muy triste, es patético, la verdad. Y tenemos que reconocer que todos los países tienen una cierta responsabilidad. Yo espero en las negociaciones del TPP que podemos mejorar esas condiciones y esos marcos jurídicos bajo cada país, dentro de cada país y para el Tratado de Libre Comercio para el TPP. Y Oscar Chacón en Chicago, director de NALAC. No, mira, lo más importante en mi opinión es que tenemos que reformar de forma aguda e incisiva el modelo económico global hoy dominante. Lamentablemente, el modelo económico global dentro del cual se suscriben estos acuerdos comerciales es una visión de bienestar económico que ha perdido de vista lo más importante del comercio después de todo, y es el bienestar de las personas. Yo creo que mientras olvidemos cuán importante es la educación, la salud, los salarios dignos, los empleos dignos, los derechos de las personas y no los elevemos al mismo nivel que tienen otras consideraciones dentro de estos tratados de libre comercio, no vamos a lograr llegar a un mundo verdaderamente justo, verdaderamente equitativo, verdaderamente lleno de paz y por sobre todo de bienestar de las personas. Y mira, hay que sacar la discusión de los dogmatismos. Yo creo que la gente se asusta cuando uno dice es urgente regular más el comercio, regular más la industria financiera, pero recordemos una cosa, el periodo de mayor bienestar equitativo en los Estados Unidos de América fue el periodo entre 1935 y 1975. Eso no pasó por accidente, pasó porque teníamos industrias muy bien reguladas que aseguraron una distribución de ingresos y de riqueza mucho más justa que la que hoy tiende a predominar en el mundo. Gracias.
Oscar Chacón es el director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, NALAC, acompañándonos desde Chicago. En Nueva York, Chris Sabatini es el director de política para la Sociedad de las Américas y es además el editor en jefe de America's Quarterly. Aquí en Washington, Kathy Feingold, la directora internacional de AFL-CIO, sindicato más importante de Estados Unidos, y está también Mary Cruz McGowan, economista, estratega republicana e invitada frecuente de Directo USA y de Choque de Opiniones. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. En nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington, les agradezco la compañía y recuerden la invitación el próximo domingo, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, aquí en Choque de Opiniones. Hasta luego.